Damos la bienvenida al ingeniero Francisco Carrasco, presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Ingeniero Carrasco, muy buenos días. El 12 de noviembre fue la fecha límite para la aplicación de varios beneficios de alivio financiero que planteó la Ley de Apoyo Humanitario por la Pandemia. Entre estos beneficios estaban los relacionados con el pago de la energía eléctrica. Se entiende que a partir del 13 de noviembre se ha reanudado en Ecuador el cobro de planillas de energía eléctrica en forma totalmente normal e incluso se puede utilizar la acción coercitiva de cortar el servicio. Quisiéramos conocer cómo fue el tema en la pandemia y cuál es la situación que se vive a partir del 13 de noviembre. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para usted, estimado Gustavo, para su distinguido medio de comunicación. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de expresarnos ante la ciudad. Eh, Tal como usted lo indica, el plazo establecido en la Ley de Apoyo Humanitario de 60 días venció luego de eh, el periodo determinado para la vigencia del estado de emergencia, y eso está facultando a las empresas de servicios públicos, de servicios básicos, que podamos ya reiniciar nuestras tareas de gestión de recuperación de cartera. Al interior de la Centro Sur hemos realizado un análisis pormenorizado muy detallado de los datos que tenemos disponibles como resultado de todo este periodo que inició pues, con la expedición del decreto ejecutivo de declaratoria de emergencia de del 17 de marzo del presente año. A partir de esa fecha, con las restricciones que se establecían en este decreto ejecutivo, principalmente aquellas producidas para la movilidad de las personas y confinamiento, la Centro Sur, al igual que todos los ecuatorianos, nos vimos abocados a dar cumplimiento a esta disposición, de tal forma que nuestros grupos operativos de lectura de medidores, también en cumplimiento de esta disposición, estuvieron confinados, lo que hizo imposible que podamos realizar la lectura de los medidores al 100% de los clientes, dato fundamental que mensualmente nos sirve para determinar el consumo que tiene cada uno de los clientes, pues y con ello realizar la facturación aplicando los pliegos tarifarios que son determinados por el organismo de control del sector eléctrico. En esta época Eh, de pandemia, así como tenemos que cuidar de la salud, hay que cuidar también la salud financiera de las empresas. Esto funciona tanto para el sector público como para el sector privado. Ha trascendido que por la emergencia sanitaria del coronavirus, las medidas que se tomaron, se incrementó a casi un 30% la cartera vencida en las empresas eléctricas del país. ¿Cómo le fue en este sentido a la Centro Sur? Sí, las cifras son inclusive un poquito superiores a las que usted indica en el caso de la Centro Sur. Le comentaba que esta falta de lecturas y falta de facturación provocó en efecto unas inconsistencias en nuestra facturación por la estimación de los consumos, que fue superado posteriormente con las disposiciones del Arconel para determinar la facturación sobre la base de promedios, y luego con la tercera disposición que nos dio Arconel, instrucciones con respecto a la facturación que teníamos que utilizar, comparando los meses de la pandemia, dentro de la pandemia, con los meses de espejos del año 2019, con lo cual se pulió la facturación, se concedió compensaciones económicas a los clientes del sector residencial, y eso provocó pues que exista más conformidad en el sector residencial para cumplir con las obligaciones para con la empresa. Al momento, la Centro Sur refleja una cartera un poco inferior a los 8 millones de dólares. Sí es importante poner el punto de comparación. Nuestra cartera habitual antes de la pandemia estaba por el orden de 2,5 millones de dólares aproximadamente, lo que hace pues que nuestra cartera sí se haya visto incrementada en razón de los diferimientos de pago y de las complicaciones que hubo para la facturación y para la recaudación, las disponibilidades de ventanillas, etcétera. Sí se nos ha incrementado en el orden un poco superior a los 5 millones de dólares. Para poder atender esta situación, es justamente lo que la ley de apoyo humanitario nos daba posibilidades de llegar
a realizar las gestiones de recuperación de cartera, considerando, como usted decía, pues esta medida coercitiva que no nos gusta a nadie de las suspensiones individuales del servicio, situación que está eh, pues determinada por al interior de la Centro Sur, que no la vamos a realizar en lo que queda de este año. Recordemos, estamos en vísperas de entrar al último mes del año, luego de haber pasado un año terrible para todos, una época navideña que no es la más adecuada para que alguna familia pueda carecer de un servicio básico como es la energía eléctrica. En otras palabras, ingeniero Carrasco, hasta diciembre, quienes tienen facturas acumuladas tienen que ponerse al día. Eso es lo que estamos solicitando a la ciudadanía, a todos nuestros clientes. Desde el día lunes de esta semana hemos comenzado con un plan muy intenso de notificaciones a aquellos clientes que se ha quedado todavía permanente, remanente, perdón, algunos de los pagos de ellos. Estamos notificando de forma comedida a todos y dándole las opciones que tienen, primero para realizar un pago o si es que gustan, inclusive un proceso de refinanciamiento de los valores adeudados. Confiamos en que durante todos estos días, estos 45 días y 40 días que están quedando hasta finalizar el año, la mayoría de los clientes puedan ponerse al día con estas obligaciones. Como usted decía, pues la salud financiera de las instituciones es fundamental para que podamos garantizar una continuidad de nuestro servicio en las mismas condiciones. Confiamos entonces a que finales de año podamos haber superado la totalidad, de no ser así una gran mayoría de esta cartera, que la hayamos recuperado o que hayamos refinanciado esas deudas y no tengamos que llegar al mes de enero a terminar nuestro proceso de recuperación de cartera con este último paso molestosísimo que sería la suspensión del servicio. Con respecto a este sistema que se utilizó durante la pandemia de facturar de acuerdo con un consumo referencial, se han presentado casos y casos, personas que consumieron más de lo que efectivamente consumían antes. Se hizo una gran campaña en el sentido de que esos valores serían asumidos por el gobierno nacional o las empresas eléctricas, pero en otros casos también se consumió menos y la empresa eléctrica o las empresas eléctricas facturaron por los promedios. ¿Cómo se han resuelto los dos tipos de casos? Bueno, la casuística que existe en los consumos de energía eléctrica es inmensa, es gigantesca. Es imposible poder encasillarles en un número limitado de tipos. Pero para referirme a los que usted hace referencia, ¿no? Aquellos clientes de la categoría residencial que incrementaron sus consumos, y esto es totalmente lógico, es natural que haya pasado porque estuvimos más tiempo en la casa. La disposición que teníamos era permanecer en la casa y el hecho de estar ahí hacía que ocupemos más los medios de telecomunicaciones, no porque lo queríamos hacer, sino porque necesitábamos hacerlo para acceder a clases de los colegios, a clases universitarias, a clases de escuelas, a clases de posgrados, etcétera. Y también ocupábamos más tecnología para hacer el teletrabajo. Entonces, necesariamente hubo un incremento en el consumo de la categoría residencial, el mismo que, como usted vio en la nota, a través de la regulación número 6 del Arconel, eh, nos, se nos instruyó para que la comparemos, estos consumos los comparemos con aquellos en época normal de hace un año y se facture el menor de los dos. En ningún caso se aplicaba de forma directa el consumo de 2019, justamente para superar estos temas en donde el 2019 registró consumos mayores que ahora en el 2020. Siempre se eligió el menor consumo entre los dos y ese fue el que se facturó y el que se está ofreciendo disponible a Es la decir, ciudadanía para que haga la recaudación. se favorecía al cliente, se favorecía al consumidor en la decisión. El concepto general es ese. Facturémosle lo que sea más conveniente al consumidor. Todos los valores que bajo este concepto no han sido facturados están considerados como una compensación asumida por el gobierno nacional. En el tema de el estiaje en esta época, paradójicamente, el día de ayer y antes de ayer, etapa señalaba a la ciudadanía que debía moderar el consumo de agua potable, pues las reservas de agua se estaban agotando en la provincia.
comenzó a llover ya hace 2 días y hemos tenido enseguida algunos excesos de agua que más bien han generado problemas, pero no hay cómo cantar victoria. Los meses de noviembre, particularmente diciembre, históricamente son meses de estiaje. ¿Cómo se encuentra el suministro en el sector eléctrico? ¿Hay preocupaciones también en este sentido? Eh, claro, el hecho de que veamos los ríos con bajos caudales siempre nos preocupa, ¿no? Nos preocupa por el tema sanitario, obviamente, que ya se refiere a Etapa, que es la empresa experta en este capítulo, y también nos preocupa en el sector eléctrico, pues a pesar de que tenemos muchísima oferta eléctrica, muchísima generación disponible, sacarlos de las líneas básicas, sí, sí puede llegar a preocuparnos. Consideremos, sin embargo, que existen bastantes reservas de agua en las centrales de acá de la zona austral, de la zona de Pauta, de la zona de Mazar. Hay suficientes reservas que garantizan la generación por tiempos determinados de disponibilidad de agua y también transformación en energía eléctrica. Las otras fuentes también hidráulicas que tenemos de la cuenca del Machángara, que son utilizadas para la generación de la empresa Elegaustro, también están en condiciones normales, digamos así. Hay las reservas suficientes. Entonces, eso nos puede dar la visión de que la generación hidráulica va a mantenerse durante algún tiempo, a pesar de que exista bajos niveles de lluvias y de agua en los ríos. Pero complementariamente también tenemos la generación térmica, el parque térmico del Ecuador, que en un número importante de potencia está disponible para que pueda entrar ante eventuales escasez de agua y de generación hidráulica. Como usted acaba de mencionar, las lluvias de estos días nos dan un respiro, nos dan una mayor tranquilidad y permiten, pues yo diría, con alguna certeza poder decir que se debe descartar la posibilidad de que tengamos restricciones de servicio en cuanto a la No se generación. perfilan apagones para este año. Desde el punto de vista de nosotros como distribuidores que asumimos nuestra competencia, no hemos tenido en lo absoluto ninguna restricción en cuanto a la demanda que hacemos al mercado eléctrico mayorista o a las empresas de generación. Ahora, las Eh, épocas de estiaje, ingeniero Carrasco, siempre nos llevan a pensar en ciertos proyectos que de tiempo en tiempo se proponen aquí en la ciudad de Cuenca, como el represamiento de algunas lagunas en el Cajas. Estos temas son enormemente controvertidos el día de hoy con todo el grado de conciencia que ha crecido en cuanto a la protección de la naturaleza, pero evidentemente se tienen que lograr allí niveles de equilibrio ecológicos para lograr la mejor y la más correcta convivencia del ser humano con la naturaleza. Por allí, uno de los proyectos que ha progresado es el proyecto Soldados, que lo impulsa el Ecaustro. Quisiéramos conocer su opinión sobre lo viable y lo válido de este proyecto que no deja de generar alguna controversia. claro, en efecto, es así, tal como usted le plantea el escenario, hay mucho tema muchos temas del debate. Por un lado, pues los temas ecológicos, los cuales pues, somos absolutamente respetuosos, y el otro también la necesidad de satisfacer necesidades energéticas, ¿no? La Centro Sur, como empresa distribuidora de sus competencias, no llega a estas instancias. Sin embargo, puedo a título personal hacer un comentario y rescatar pues que de este proyecto es un proyecto multipropósito, no es un proyecto que se refiere exclusivamente para la generación de energía eléctrica. Es muy interesante ver que el río Machángara mantiene un caudal constante. Esto se debe a la regulación que se tiene en en las reservas de agua en la presa de Chanlud, en la presa de Labrado, el control que se tiene en la infraestructura que administra el Egaustro. Y esto hace que siempre se mantenga un caudal ecológico después de la etapa de generación de estas turbinas de Saucay y Saimirín. Eh, es bueno conocer eso porque hay una garantía de que ese río siempre va a tener agua, lo que no está sucediendo lamentablemente con los otros ríos de la ciudad. Se propone de Legaustro, le conozco con algún detalle el proyecto que se está administrando allí, hacer asimismo un conjunto de reservorios que puedan de alguna forma pues garantizar también un caudal en la cuenca
del río Machangara y la Del río cuenca, Yanuncay en este caso. perdón, del río Yanuncay, con todas estas obras en soldados y más. Y con eso, pues garantizar de alguna forma un flujo constante luego de una etapa de generación. Eh, Naturalmente hay algunas obras que tienen que hacerse de infraestructura civil. Cada una de ellas ha sido debidamente estudiada, analizada, socializada también e informada a la ciudadanía. Confiamos en que prevalezca un sentido eh, de, 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 comunidad entre todos y se pueda llegar a los mejores acuerdos que nos permitan tener esta coexistencia, esta simbiosis entre todos y a plazo muy corto, pues tener resuelto el problema energético y también el problema de agua, que es fundamental, vital para una ciudad en la que vivimos, que es Cuenca. Sobre otro tema, y hablando justamente de salud de las empresas eléctricas, de salud del sector eléctrico, ¿y vale la pena a estas alturas hacer una retrospectiva y una evaluación de lo que significó ese proyecto de las cocinas de inducción? Datos negativos, tenemos muchos, jamás se llegó a los niveles a los que aspiraban las autoridades de gobierno. Quedaron en manos incluso de empresas eléctricas muchos aparatos que no llegaron a ser consumidos, más allá de errores que se cometieron al traer equipos chinos para competir con producción nacional. Pero también conocemos que hay implementos para las cocinas de inducción que en cantidades enormes quedaron embodegados, prácticamente sin ya una posibilidad de servicio, convirtiéndose en una pérdida más para el Estado. Más allá de estos detalles, con lo cual matizamos nuestra pregunta, ingeniero Carrasco, ¿cuál es el balance que se puede sacar a nivel general de este proyecto de las cocinas de inducción y cómo le fue en este tema en particular a la empresa eléctrica regional Centro Sur? Sí, a ver, eh, el tema de eficiencia energética siempre será un tema relevante en la gestión del sector eléctrico. Inclusive ahora se tiene ya una ley de eficiencia energética emitida por la Asamblea Nacional, la misma que al ser pues ya un cuerpo normativo jurídico debería ser observado por todos, empresas y ciudadanos. Uno de los primeros alcances, de los avances importantes que tuvo la eficiencia energética se refirió justamente a utilizar la energía y la potencia que tiene el sector eléctrico en estos electrodomésticos. Años atrás se hizo una incursión con las lámparas fluorescentes compactas para sustituir los focos incandescentes, algo que dio muchos réditos en cuanto a al manejo eficiente de la energía a nivel nacional, no solamente local. Tanto así que de parte del gobierno se le llegó a colocar una cifra superior a 8 millones de lámparas fluorescentes compactas o focos ahorradores que se les conoce. Es un muy buen intento, exitoso, para hacer un manejo eficiente de la energía. Lo de las cocinas de inducción, claro, la meta del gobierno fue tener que en cada uno de los hogares una cocina, una meta extremadamente ambiciosa. A nivel nacional se llegó a tener aproximadamente unos 800,000 cocinas instaladas, lo que hizo pues que todas las empresas nos dimensionemos para dar atención a este 800, requerimiento que 800,000 que vale la pena contrastar con la cifra objetivo que era algo más de 3 millones de cocinas. absolutamente todos los hogares era la cifra objetiva, así más o menos 3 millones de cocinas. Se llegó a instalar un número de 800,000 cocinas aproximadamente, que claro, si le comparamos con la meta que se puso desde el gobierno, es es un resultado bajo. Sin embargo, he tenido la oportunidad de conocer el criterio que tienen sobre esta utilización de los electrodomésticos, cocina de inducción en otros países, y más bien se habla de, una, de un éxito haber podido colocar esa cifra, ¿no? Más de 600,000, cerca de 800,000 cocinas en operación, lo cual hace que se utilice de mejor forma la energía, desplacemos un combustible de difícil manejo que es el gas licuado de petróleo, subsidiado por el Estado, caro para el Estado, y en algunos casos utilizado ineficientemente en, en nuestras residencias, en nuestros hogares y también en el comercio que se le hace la utilización. Quedó Eh, quedó la de- empresa eléctrica regional Centro Sur con remanentes de cocinas
inducción en sus bodegas y además cuéntenos, por favor, cómo está el tema del tratamiento de tarifas, pues se hicieron compromisos de subsidios por un X tiempo para los usuarios. Bien, el Estado le delegó a la empresa de distribuidora más grande del Ecuador, que es la Corporación Nacional de Electricidad. eh, a esta empresa se le delegó la administración, la compra de cocinas y la distribución. Esta empresa hizo una compra importante, una importación importante a través de la cual se nos iba entregando a cada una de las distribuidoras los requerimientos que teníamos para cumplir con los planes de adquisición que se ofreció, inclusive unos planes de recambio a los clientes que tenían el carnet de discapacidad. Se les hacía un cambio directo, la cocina vieja que tenía de gas más del cilindro por la cocina nueva y la instalación. En otros de los casos se ofreció un plan de financiamiento hasta 24, 36 meses, que dicho sea de paso ya se están terminando esos plazos, y el nivel de recuperación de esa cartera en las distribuidoras, hablo por la Centro Sur, ha sido muy importante. Estamos ya por cerrar esas cuotas que se facturó a los clientes. Hay algunas novedades en cuanto a clientes que se cambiaron de residencia, que son casos puntuales que se están resolviendo. En síntesis, entonces, en la Centro Sur nosotros no compramos estos equipos para, para venderlos a la ciudadanía o para canjearlos a los otros tipos de clientes que le mencioné, sino más bien administrábamos un stock bajo de cocinas que se nos proveía desde la Corporación Nacional de Electricidad. Ujú. Esos equipos están siendo recuperados nuevamente por la corporación, y el destino que tienen es el que se van a utilizar en viviendas de corte social que está planificándose a través del Ministerio de la Vivienda. Eso no es para nada un electrodoméstico que va a quedar embodegado, sino se está utilizando. Hay un plan para ellos. Y en cuanto a las tarifas y subsidios. Sí, a ver, el plan integral, el plan de cocción eficiente, el denominado PEC, establecía entre unas de las condiciones que para aquellos clientes que optaban por el cambio a la cocina de inducción, existía una tarifa cero, una tarifa nula por los primeros 80 kilovatios hora, que representa lo que es la energía que ofrece un cilindro de gas. Entonces, mensualmente a todos los clientes, los 80 kilovatios hora se le factura con una tarifa nula. Esa, esa tarifa, de acuerdo a la planificación, estaba establecida hasta el año 2018. Sin embargo, desde las instancias superiores, desde el gobierno mismo, se ha dispuesto que inclusive el año 2019 y el año 2020 nos mantengamos con esa tarifa. Es decir, todos los clientes que tenemos este electrodoméstico aún tenemos este beneficio de compensar el uso del gas licuado de petróleo con la energía eléctrica, y tener el equipo que, pues, a criterio general es eficiente y da buenos resultados. Culminemos a ingeniero Carrasco con sus recomendaciones en general para el público, para los clientes de la empresa eléctrica regional Centro Sur en este mes de diciembre, mes de más altos consumos y mes muy particular en año de pandemia. Sí, en efecto, primero manifestar nuestra solidaridad con absolutamente eh, con todas los ciudadanos y ciudadanas de Cuenca, de la provincia de La Suay, de nuestra área de concesión, Azuay, Cañar, Morona, Santiago. Nuestra absoluta solidaridad con todas aquellas familias que han tenido casos de COVID. Somos, pues, extremadamente conscientes de esta situación y queremos estar presentes sin ser muy notados. Es por eso que la empresa, pues, ha realizado y acatado todas las disposiciones que se han emitido con respecto a las compensaciones tarifarias. Estamos también dispuestos a más del financiamiento automático que se hizo para todos los clientes que estaban con deudas de 12 meses. Estamos dispuestos a escuchar cualquier plan de financiamiento que puedan tener la ciudadanía. No queremos ser una carga, no queremos, como digo, ser notados en el tema de facturación. Más bien queremos ser siempre notados en el tema de que somos los proveedores de energía, que vamos a estarles acompañando siempre con la luz. Pedirles, pues, a todos que tengamos conciencia también energética durante este mes de diciembre. Es un mes, siempre ha sido un mes reflexivo. Ahora tenemos que hacerlo mucho más por la pandemia que nos ha tocado vivir durante todo este año,
optimicemos el uso de la energía eléctrica, tengamos cuidado con las instalaciones que estamos realizando y cualquier situación en la que necesiten asesoría de parte de la empresa, estamos dispuestos totalmente para poder hacerlos. Este, un saludo también fraterno al área del comercio, al área de la industria, que pues gratamente vemos de nuestros indicadores energéticos que se va recuperando. Ha pasado especialmente el comercio una época muy difícil. Sin embargo, los alimentadores de electricidad que sirven a estos sectores están incrementando su consumo, estamos volviendo al nivel energético de la época anterior a la pandemia, lo que nos hace, pues desde el punto de vista de la empresa eléctrica, ver que existe una reactivación económica, lo que nos complace muchísimo. Esperamos que esto continúe, inclusive mejore las condiciones del comercio y la industria en nuestra área de concesión. Muchas gracias por habernos atendido. He escuchado al Siempre un gusto. ingeniero Francisco Carrasco, presidente ejecutivo de la empresa eléctrica regional Centro Sur.